5 minutos pasaron de las 3 de la tarde y justamente reivindicándolo a Mariano Moreno nos vamos a meter en la historia. Sí, en la historia porque nos visita un historiador que viene justamente a traernos a esos marzos de hace muchos años. Ezequiel Adamowski es historiador, es ensayista, escribió un libro sobre los carnavales y tiene la gentileza de visitarnos aquí en Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, todo muy bien. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias por la invitación. La verdad, el carnaval este carnaval justo estuvo todo lluvioso, ¿no? Me imagino. Yo vi algo el sábado de la noche, los micritos ahí cerca de casa, que traían algunos murgueros. Pero la villa miseria más grande del mundo. No le gusta el precio. Se les debe haber pasado por agua todo, la verdad. Y sin embargo, son una fiesta popular que un montón de gente está esperando todo el año, ¿no? Sí, lo siguen siendo, hoy con una dimensión mucho menor de lo que solían ser, ¿no? En estos días, el Archivo General de la Nación publicó un video de lo que eran los carnavales en Buenos Aires todavía en 1950, que eran multitudinarios, y lo eran todavía mucho más hace 100, 120 años, ¿no? Era una fiesta realmente enorme que cautivaba a la ciudad entera. Y que hoy está un poco más deslucida respecto de lo que era, sobre todo por la prohibición que hubo de carnavales en la última dictadura, que le dio un golpe a la fiesta muy, muy fuerte, que costó bastante recuperar luego, ¿no? ¿Vos decís que eso cambió mucho la fisionomía del carnaval, la prohibición durante la dictadura? Sí, la verdad que sí. Yo por la edad que tengo, llegué a ver los carnavales de antes de la dictadura, cuando era muy chiquito. Yo no. Y sí, eran carnavales donde todavía existía, por ejemplo, la costumbre de... En Buenos Aires hablo, ¿no? Sí. De salir disfrazados a la calle, es decir, no era solamente ir a un corso a ver murgas, sino que había una participación más general de la población en el carnaval. Masiva, digamos. Mucho más grande, sí, mucho más grande que la que hay ahora, el juego del agua, que todavía... Bueno, que entiendo que en otros lugares del país se mantiene, en Buenos Aires un poco se perdió, queda como ese juego de espumas solo entre niños, pero era mucho más generalizado. Y sí, ese recuerdo, bueno, la gente que es un poco más grande lo tiene muy claro, ¿no? El carnaval era más... ¿Por qué la dictadura atacó tan frontalmente, tan deliberadamente el carnaval? Digo, más allá de los dos feriados que quizás a algún patrón no le gustaba pagar extra, ¿no? O prefería que sus obreros laburaran. Bueno, por un lado fue parte del intento de la dictadura de liberar el espacio público de los usos populares que tenía, ¿no? Liberarlo de marchas, manifestaciones y demás, y también de festejos populares, pero la verdad es que también hay una historia mucho más antigua de incomodidad de las autoridades de este país respecto de la fiesta del carnaval, ¿no? Ya desde la época de la colonia, las autoridades emitían regularmente prohibiciones, limitaciones, fiscalizaban, controlaban mucho los festejos, porque temían los desbordes que se daban allí, que eran sobre todo, hay algo recurrente, que es la preocupación por que el carnaval habilitaba poner en cuestión las jerarquías, ¿no? Ponía en cuestión a las autoridades, se burlaba de las autoridades, había una parodia de todo lo que fuese quien manda, hay una burla constante a las autoridades religiosas también, y también hay un desafío de las jerarquías de clase y de color, ¿no? Junto además con un temor por... que el clima erótico del carnaval también permitía, digamos, contactos entre varones y mujeres que no eran los esperables de acuerdo al punto de vista de las clases más altas. Me estás jodiendo. ¿Esto último es así? ¿Es definitorio, digamos? Sí, absolutamente. De hecho, las primeras limitaciones que hay lo primero que sabemos del carnaval porteño, que es de la época de la colonia, tiene que ver con documentos oficiales que tratan de... llevar el carnaval hacia unos festejos a puertas cerradas, a bailes controlados, en los cuales justamente no hubiera situaciones que atentaran contra la virtud de las muchachas, ¿no? Eso es lo primero que sabemos, tiene que ver con eso, y es un poco una constante el carnaval, ¿no? El carnaval ya en la época medieval europea es la fiesta de la carne, en su doble sentido, ¿no? De las comilonas de carne, pero sí, también la fiesta de la carne en el sentido sexual, y por supuesto era enormemente... preocupante para muchas personas, ¿no? Ayer vino Lacosta, gran artista trans acá, que está en radio, en televisión, que hace teatro, es amiga nuestra y escucha Pasaron Cosas, y nos decía que sus
antepasadas, antes de la dictadura, eran bien recibidas en las murgas. Claro. Que había chicas trans que en otros lados no se podían mostrar y que ahí sí. Claro, absolutamente. Eso, el clima de permisividad del carnaval permitía, además de encuentros normalmente ilícitos entre varones y mujeres, permitía la expresión de sexualidades disidentes, ¿no? Esto lo encontré en la investigación, hay pocas referencias porque no se hablaba mucho de esto hace 100 años, pero algunas hay. Por ejemplo, algo muy común que la policía lo prohibía sistemáticamente todos los años, desde 1830 en adelante, signo de que nadie lo respetaba, ¿no? Si hay que repetir una prohibición es porque nadie le da bola. Claro. Son los disfraces de varones disfrazados de mujeres y viceversa, ¿no? Pero ¿cómo vas a prohibir eso? La policía lo prohibía sistemáticamente, la gente lo hacía igual, y muchos de esos disfraces eran varones satirizando a las mujeres, ¿no? Pero también la posibilidad de disfrazarse de mujer habilitaba a mujeres trans, sí, a portar públicamente la vestimenta con la cual deseaban estar, ¿no? Sabemos que la primera travesti registrada en Buenos Aires, una mujer llamada Rosita, conocemos un poco la historia de ella, que es de comienzos del siglo XX, y sabemos que la primera vez que se animó a salir tal como ella se veía fue en carnavales, ¿no? Excelente. Y también hay algunos reportes de la policía del año 1910 que hablaba de que en los bailes de carnaval los varones homosexuales se daban unas libertades absolutamente incómodas y que eso generaba toda clase de conflictos y problemas en los bailes, ¿no? ¿Por qué esas limitaciones de las celebraciones del carnaval acá en Buenos Aires no se dieron tanto en el norte de nuestro país, puntualmente en Jujuy, donde se celebran mucho los carnavales, y donde una de las cosas que te dicen es el momento de endiablarse, ¿no? Un poco me parece que incorporando todo esto que vos decías al comienzo de lo que fueron los carnavales desde un inicio. ¿Por qué crees que no pasó tanto en el norte de nuestro país como lo que sí sucedió acá en términos de limitaciones? La verdad es que no investigué los carnavales del norte como para saber por qué, si es que hay esa diferencia, o a lo mejor es algo de ahora, pero antes a lo mejor sí hubo prohibiciones, la verdad que no lo sé. Es un carnaval, el del norte, muy diferente, ¿no? Una tradición más bien andina, de un carnaval que se sincretizó, se combinó con creencias precolombinas, y todavía hoy, por ejemplo, el carnaval en el norte está combinado con ofrendas a la Pachamama, ¿no? Con formas de religiosidad andina, que es bastante diferente de los carnavales en la región pampeana, ¿no? No lo sé, la verdad que no lo estudié, no conozco como para hacer esa comparación. La diferencia que muchos hacen entre el carnaval porteño y el uruguayo, en tanto uno es, no sé, más profesionalizado o tiene como roles más definidos, libro de pases, alguna gente que se convierte medio en estrella de cada una de las murgas. ¿Tiene que ver también con esa prohibición o con que las murgas de acá son más abiertas y más amateur y las de allá son más como de gente que se dedica a eso? No, tiene mucho que ver con esas prohibiciones. Algo que encontré en la investigación es que los carnavales de Montevideo y Buenos Aires eran gemelos, ¿no? Eran muy parecidos. En el siglo XIX, Buenos Aires y Montevideo eran básicamente dos barrios de una misma ciudad desde el punto de vista cultural, ¿no? Lo que pasaba de un lado pasaba del otro. El tango se forjó en las dos orillas, bueno, estaban muy conectadas. El carnaval de los dos lados evolucionó de manera muy parecida a fines del siglo XIX, pero hubo un momento en el cual hubo un cambio que partió las aguas y los carnavales empezaron a ser diferentes, ¿no? Hay algo que encontré en la investigación, que es que en 1894 la policía en Buenos Aires prohibió el candombe en carnaval. Prohibió las comparsas candomberas. ¿Por qué? Tanto las comparsas de afroporteños, sí, como las de blancos de clase popular que tocaban candombe también en ese momento, ¿no? Las prohibió intempestivamente. ¿Pero por qué? Cuando empezó el carnaval. Eso tiene que ver con la presión y el proceso por el cual las élites de nuestro país impusieron esta idea fantasiosa de que somos un país blanco y europeo. La excusa era que el ruido, entre comillas, ¿no? El ruido de los tambores, el ruido del candombe, sí, no permitía oír la música, otra vez entre comillas, de las comparsas de estética europea.
tipo Venecia. Claro, exactamente, ¿no? Hubo todas unas políticas previas a ese momento de tratar de europeizar el carnaval, y cuando se empezó a presionar tan fuertemente con esta visión de que Argentina es un país blanco europeo, por supuesto la presencia de los afroporteños sobraba, pero también sobraba el aporte cultural que ya habían hecho con el candombe, ¿no? Que habían colocado el candombe en el centro de la fiesta, a tal punto que había cautivado a los blancos de clase popular también, ¿no? Claro. Entonces la policía prohíbe en 1894 con esta excusa las comparsas candomberas. En Montevideo, al año siguiente, hay varias voces que dicen hay que hacer lo mismo que hicieron en Buenos Aires, hay que prohibirlas también acá, por una serie de motivos que podríamos charlar si tuviéramos más tiempo. No lo consiguen, y el candombe sigue floreciendo en Uruguay, en manos tanto de afro-uruguayos como de blancos de clase popular. Y la fiesta del carnaval continúa floreciendo, y a comienzos del siglo XX las élites de Montevideo se dan cuenta del potencial turístico que tiene el carnaval y lo comienzan a apoyar. Mientras que en Buenos Aires seguían redoblando prohibiciones, limitaciones, lo fastidiaban de todas las maneras posibles. ¿Y en Brasil cómo fue? En Montevideo lo apoyan, y ahí es donde el camino en Montevideo floreció y se convierte en lo que es hoy. Claro. Y acá tuvo las limitaciones que tuvo y más bien languideció después de la dictadura. Un carnaval que originalmente era muy parecido, ¿no? Podría haber sido igual el carnaval porteño o parecido. Impresionante. Y no lo es. Estamos hablando, para los que se enganchan ahora, con Ezequiel Adamovsky. Ezequiel Adamovsky es historiador, es ensayista, pero publicó en Siglo XXI, una editorial muy amiga nuestra, además, que queremos mucho, La fiesta de los negros, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular. ¿En Brasil cómo fue? ¿Cómo se comportaron? Porque vos decís, la élite uruguaya bancó cuando se dio cuenta que era un atractivo y al principio no lo reprimió. La élite argentina, sobre todo la porteña, siempre lo reprimió, grosso. ¿En Brasil? No lo estudié, la verdad, perdón que sea tímido para hablar de cosas que no estudié pero en particular. Pero viste que ahí es una industria, es un una sector industria, de la sí. economía, es impresionante. Efectivamente. Yo estuve en un ensayo ahora en el verano, en un lugar muy en las afueras de Río, y la cantidad de birra, la cantidad que se vendía de objetos, de merchandising, de remeras, el montaje, la ropa que tenían las pibas, los que tocaban, todo impresionante. Sí, sé que no lo conozco con ese nivel de profundidad. En la época en que florecía el carnaval aquí en Buenos Aires, todavía el carnaval de Río, que es emblemático, no tenía el tamaño que tenía en Buenos Aires. Nuestro carnaval era más grande que el de Río en ese momento. Wow. Y lo poco que sé del carnaval de los carnavales de Brasil en el siglo XX, que también hubo una cierta tensión entre los ideales, digamos, más blanqueadores de las élites y la realidad demográfica y cultural de Brasil, que a diferencia de la Argentina, ya muy temprano, ya en la década de 1930, derivó en una reafirmación de las raíces afro, ¿no? Entonces eso está muy presente en el carnaval de Brasil de miles de maneras, y a cambio en nuestro carnaval ha sido más bien algo subterráneo, mucho más visible en Uruguay y un poco más subterráneo en Argentina, pero sin embargo también presente. Ezequiel, ahí vos todo el tiempo remarcás esta necesidad de las élites de controlar los carnavales. ¿También generaba algo de atracción en esos sectores de la sociedad? Sí, absolutamente. Las clases altas, sobre todo los jóvenes de clases altas, se veían enormemente atraídos por el carnaval, ¿no? Había una ambivalencia muy grande porque, por un lado, digamos, el carnaval generaba un clima de libertad que atraía a todo el mundo. Todo el mundo quería estar allí, en un momento además que piensen ustedes que no había discos para ir a bailar, no había muchos otros divertimentos, claro, ni espacios para aflojar el cuerpo y liberarlo, era, ¿no? La joda. Era la que había, ¿no? Entonces todo el mundo quería ser parte de eso. El aspecto erótico tenía un atractivo para los jóvenes de clase alta enorme, porque además eran los más vigilados en torno de su sexualidad, los varones, sobre todo mujeres de clase alta. Claro. Hoy nos cuesta mucho imaginar lo que eso era, porque la sociedad cambió muchísimo, ¿no? Pero hay una anécdota que les cuento para graficar un poco de esa época, que un joven de clase acomodada en la década de 1860 manda una carta de lectores a un diario de la época con una consulta que preguntaba si que contaba, bueno, que habían conocido en el juego del agua una muchacha con
con la que no había sido presentado formalmente antes, la había conocido en el juego. O sea, participaban. Participaban, sí, participaban en esa época, por supuesto. Había conocido una muchacha sin que alguien se la haya presentado, cosa que en tiempos normales no sucedía. Preguntaba al diario si la podía saludar si la veía en la calle luego del carnaval. Espectacular. No, y lo más espectacular es que el diario le responde que de ninguna manera. No. De ninguna manera, claro, que sería absolutamente inapropiado, ¿no? O sea, eso, con esa sociedad tenía que vivir sobre todo los varones de clase alta, no tanto los de clase más baja. Claro. Entonces la fiesta, por supuesto, los atraía enormemente, ¿no? Sarmiento cuenta en alguno de sus textos la excitación que sentía él de joven en el juego del agua porque, claro, mojaban a mujeres que en verano tenían vestidos de tela liviana, sí, y no, la tela se le pegaba a las curvas y Sarmiento dice que se volvían lo dice en esos términos, ¿no? Se volvían locos y decían el correteo del juego del agua, bueno, algún favor decía se les podía sacar a una chica, ¿no? Y después eso generaba una atracción enorme, querían estar allí, ¿no? Y después Sarmiento Grande fue de los que boicoteó y reglamentó y trató de reprimir el carnaval, ¿o no? No, Sarmiento Grande, curiosamente, Sarmiento era bastante fan del carnaval. Le gustaba la diversión a su manera, por supuesto, ¿no? En el primer año de su gobierno hay un cambio decisivo en el carnaval, 1869, que es que las clases altas de Buenos Aires tratan como de tomar al carnaval por asalto para reformarlo al modo europeo. Es cuando se introduce el primer corso en Buenos Aires, que no había hasta ese momento. Era una costumbre italiana, traen esa costumbre e implantan el primer corso, prohíben el juego del agua, ¿no? Y durante unos poquitos años las clases altas sienten que, entre comillas, civilizaron el carnaval, que ahora se festeja de una manera blanca, apropiada, blanca, claro, sí, por supuesto. Les duró un par de años porque después las clases populares retomaron control de la fiesta y las clases altas se terminan yendo, ¿no? Pero Sarmiento en ese momento participa, incluso hay testimonios de que él mismo jugaba con agua en las calles y todo, ¿no? Esto estás hablando del siglo XIX. Sí. Y en el siglo XX... ¿cómo fue la relación del carnaval con las fuerzas políticas? El peronismo, por ejemplo, que nosotros ahora es habitual ir a una murga y ver que algunos tienen la levita, el escudo peronista, o como que hay mucho murguero peronista. Sí. ¿Cómo fue esa relación? Hubo varios momentos diferentes, ¿no? En esta historia. Un poquito antes del peronismo, en la época del golpe de Estado del que surgió Perón, hubo, por ejemplo, una prohibición de la aportación de máscaras, que era algo bastante común. Periódicamente a alguien se le ocurría prohibir que la gente ande enmascarada por los riesgos que eso implicaba, ¿no? Y luego sí, es cierto que se tejió entre las murgas y el peronismo un vínculo bastante estrecho, ¿no? Yo en un trabajo anterior había encontrado que, por ejemplo, el bombo se convierte en emblema del peronismo aportado por bombistas de murgas. Son las murgas las que aportan ese sonido. Los primeros bombistas del peronismo son bombistas de murgas. Y hay desde entonces un vínculo bastante estrecho porque también el peronismo conectaba un poco con esa cosa más iconoclasta, más revulsiva que tenía el carnaval, de una manera que la izquierda no conectaba mucho. La izquierda había sido más bien enemiga del carnaval, ¿no? Había algo de ese desborde, de esa, ¿no? Esa viva la pepa, esa dar rienda suelta, claro, a que la gente beba, baile y demás, y además que se junte con clase alta y clase baja, que las voces de izquierda, anarquistas, más bien les parecía que era un divertimento tonto que distraía de la lucha de clases, ¿no? Mirá. Entonces la izquierda argentina no había sido muy receptiva al carnaval, y el peronismo sí. Entonces ahí es cierto que hubo una conexión entre murgas y peronismo que se mantiene bastante hasta el día de hoy. Qué interesante. Y también un poco por el desprecio desde arriba que venía hacia el carnaval y hacia las murgas, ¿no? Entonces un poco por afinidad de ese mismo desprecio, el peronismo y murgas han tenido una conexión importante. Por el rasgo antioligárquico, digamos. Claro, sí. Hay un contenido antioligárquico que está presente en las murgas. ¿Y la levita misma, de dónde viene? La levita, el atuendo ese tan particular. Hay una especie de mitología, yo no la pude comprobar,
los historiadores somos siempre muy precavidos de no retomar cosas del saber general sin encontrar pruebas. Yo no encontré pruebas de esto, es pero... muy copado el trabajo del historiador, ¿eh? Es como un periodista de largo plazo. Sí, ponele. ¿No? O en realidad el periodista es el historiador de la cotidiana. De lo cotidiano. Pero El mito, digamos, popular dice que las levitas son porque las comparsas del siglo XIX de afroporteños utilizaban las ropas que sus amos o sus empleadores ya no usaban, ¿no? Las reciclaban y las usaban tiene sentido. para carnaval, incluso también un poco para invertir un poco esa jerarquía, ¿no? Porque Claro. algo típico del carnaval es el pobre que se viste de marqués, ¿no? Sí. El pobre que imita... Que lo parodia. Entonces eso es lo que dice la leyenda popular. Probablemente fuese así. Yo la verdad no encontré pruebas de eso, pero puede haber sido. Espectacular. Es Ezequiel Adamowski, a quien están escuchando, a quien escucharon contar todo lo del carnaval, todo lo que hace falta saber de sus raíces, de su historia, de su sustrato también político. Está todo volcado en el libro que publicó en Siglo XXI, que se titula La fiesta de los negros, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular. Me imagino que para estas fechas estás requerido, Ezequiel, después de haber publicado esto, así que gracias por venir. Pasaron cosas y me imagino que después de esto, bueno, vas a salir por los corsos, como se dice, ¿no? Sí, siempre. Yo, la verdad que desde antes de encarar esta investigación siempre me gustó el carnaval, así que sí, siempre ando por ahí. ¿Sos de apretar el pomo vos, literal? Un poco, sí, todo lo que puedo. Qué grande. Gracias, Ese, por venir, ¿eh? Gracias por la invitación.